Bienvenidos a todos una vez más. Nos encontramos para seguir hablando de selección argentina y empezando a hacer balances y de ver qué es lo positivo que ha dejado este comienzo de eliminatorias. El título un poco ya lo expresa, de conocer los 16 titulares que tiene en la cabeza el entrenador argentino y que su trabajo consiste en aumentar ese número para que cuando falte un jugador no se note su ausencia y pueda ser reemplazado sin ningún tipo de inconvenientes. Voy a empezar a nombrarlos y analizarlos y ver qué posibilidades hay en caso de que no esté. Y ahí vamos a encontrar las falencias que puede llegar a tener nuestra selección. En el arco sabemos que el titular sin duda es Armani para el entrenador Scaloni. Tenemos que decir que en el comienzo de las eliminatorias se especulaba con que ataje Emiliano Martínez, con que ataje Andrada, incluso Marchesín porque venía de jugar en Europa con algo más de rodaje, pero el entrenador y el cuerpo técnico nunca tuvieron la duda de que el arquero es Franco Armani, el seleccionado argentino, y tenemos que decir que en este comienzo de eliminatorias no tuvo grandes errores el entrenador argentino y lo va a seguir siendo seguramente en el comienzo del año 2021. Dentro de los defensores creo que debería haber habido más pruebas, porque tenemos a Montiel como titular, tenemos a Martínez Cuarta, a Otamendi y Tagliafico. Esa por ahí es la defensa que elige el entrenador del seleccionado argentino. Teniendo todos los jugadores a disposición, elegiría esta defensa. En el lateral derecho, cerquita de Montiel, tenemos que ubicar a Sarabia, pero a Sarabia no lo vamos a tener hasta la Copa América, así que va a ser difícil contar con él en el corto tiempo. Foyt se ha utilizado como lateral derecho, tiene más partidos como lateral derecho que como central en esta selección. Digamos que el lateral derecho no pasa a ser un dolor de cabeza cuando falte Montiel. Sinceramente pienso que Montiel no tuvo una gran actuación en el comienzo de las eliminatorias, no lo hizo del todo mal tampoco, pero teniendo a Foyt creo que hubiese jugado Foyt por lo menos el partido de Perú. Parece que Martínez Cuarta es el central de moda y se lo ha ganado porque se le puso la camiseta a la selección argentina y ha demostrado que está hecho para permanecer un gran tiempo en el predio de Ezeiza. Otamendi es su pareja central, de hecho es el defensor que más utilizó Scaloni en todo su ciclo. Y tenemos que ubicar a Pesela, que se ha perdido esta doble fecha de eliminatorias y la anterior también, pero que no deja ser un jugador recurrente en los equipos de Scaloni. Me hubiese gustado ver más centrales que tengan ya la confianza como para ponerse la camiseta y jugar. No hubo demasiada rotación en este sector del campo de juego y no va a estar Otamendi en el próximo partido frente a Uruguay, o sea que Scaloni va a tener que improvisar algún central zurdo. Podría ser Kahneman, podría ser Senesi, podría ser Lisandro Martínez, o quedarse con lo que ya conoce, que es mover a Pesela y que los dos defensores de la Fiorentina ocupen la dupla de centrales. Pero no estamos armando el equipo, sino que estamos revisando cuáles son aquellos jugadores que el entrenador tiene mayor confianza a la hora de armar su equipo. En el lateral izquierdo, solamente en el ciclo Scaloni han jugado dos laterales izquierdos y son Tagliafico y Acuña. Obviamente tenemos que destacar que en un partido jugó Nicolás González, aunque parece hasta una broma que un delantero termine jugando lateral izquierdo. Le salió bien la apuesta porque lo hizo bien Nico González, pero seguramente lo vamos a ver sobre todo de mitad de cancha hacia adelante el jugador de Stuttgart. En la mitad del campo de juego tenemos a De Paul, que es un fijo, tenemos a Paredes y tenemos a Palacios. Era lo que el entrenador elegía en el comienzo de las eliminatorias. Si bien el primer partido lo juega Acuña en la mitad del campo de juego, sabemos que es más del gusto del entrenador el desempeño de Palacios que el de Acuña. Tenemos que sumar a Lo Celso rápidamente a esta línea de mediocampistas, porque en los últimos dos partidos vimos un Lo Celso que ya creo que se sacó la vergüenza de ponerse la camiseta del seleccionado argentino. Dejó esa timidez de lado más que vergüenza. Timidez es la palabra. Y jugó como sabe, como el que conocimos y como el que se ganó un lugar en esta selección argentina. Por derecha, si no está De Paul, podría estar Palacios, podría estar Nico Domínguez y hasta me animo a decir a Pereira. Digamos que se sentiría la ausencia de De Paul, pero el entrenador puede hacer algún enroque para sustituirlo. En el sector izquierdo nombramos a dos y hasta puede jugar Acuña. Son tres hombres los que pueden desempeñarse: Lo Celso, Palacios y Acuña. No habría problema. El problema está en Paredes.
El día que se resfríe Paredes no sabemos de qué se va a disfrazar la selección argentina. Y por eso yo siempre hice hincapié en sumar a Fausto Vera lo antes posible a este grupo, porque para mí es el 5 suplente de mayor estilo Scaloni que vemos en la órbita de la selección. Y que si bien tuvo un gran Panamericano, un gran Preolímpico, una gran Sub-20, todavía no fue convocado para la mayor. Que juegue en Argentinos Juniors también hace ruido. Sabemos que es un cuerpo técnico que prefiere que el jugador ya esté en Europa para empezar a traerlo a la selección, salvo algunos casos puntuales. Trata de que el jugador tenga roce europeo para sumarse a la selección argentina. Guido Rodríguez podría ser una alternativa, pero creo que la grieta entre Paredes y Guido Rodríguez es bastante lejana, aunque Guido en esta última temporada que estamos viviendo y en el final de la pasada en el Betis ha demostrado que ha mejorado mucho su nivel comparado con lo que fue su llegada al equipo sevillano. Creo que todavía está lejos de lo que es Paredes y hasta juega como más retrasado que Paredes en el campo de juego, aunque es un jugador que le gusta tener tiro de media distancia. Pero creo que tener un titular más, como lo denominamos al comienzo de este video, peleándole el puesto a Paredes, es necesario en el seleccionado argentino. De mitad de cancha para adelante, ya metiéndonos en los 3/4, Messi, es difícil buscar un titular con Messi en esa posición, porque podemos hablar de Papu, podemos hablar de Dybala, podemos hablar de Alexis McAllister, pero todos ellos están lejos del nivel de Messi, lamentablemente. Necesitamos que Scaloni ponga la cabeza en esto, en que Dybala pegue ese salto y se meta dentro de este grupo de jugadores titulares. Dybala es un jugador que el cuerpo técnico confía y mucho, pero ausente en el comienzo de las eliminatorias y en la fecha de noviembre. Un jugador que siempre se esperó mucho más de lo que ha dado al seleccionado argentino. Y vemos la transformación que pasó con Lo Celso. Que Lo Celso era un jugador de esos, de los Dybala, de los que se esperaba un poco más. Hoy ya vemos un Lo Celso que, como decíamos recién, ya se anima a mostrar su mejor nivel. Esperamos eso de Dybala. Y creo que en la cabeza del cuerpo técnico tiene que estar como objetivo a corto plazo hacer que Dybala se convierta en un jugador titular. Que se me entienda la figura de jugador titular. No quiere decir que arranque en el 11 titular, aunque pueda llegar a serlo, sino que sea un recurso a la altura de lo que necesita el equipo y no sea meramente un elemento de recambio. A eso me refiero. Ocampos, titular desde que llegó a Sevilla, no dejó de ser titular en el seleccionado argentino, salvo el último partido, pero es un jugador que cuando armamos el 11 de Argentina siempre vamos a pensar en él, porque tiene un gran nivel, está en una edad justa, tiene madurez, tiene crecimiento, mucha potencia. Nico González se ganó un lugar. A la hora de armar un equipo titular tenemos que pensar en Nico González. Primero porque el entrenador así lo considera, y segundo porque subjetivamente coincidimos todos en que tuvo un nivel muy bueno, con gol, con mucho sacrificio, con mucha actitud, con mucho juego, con mucha lectura, con mucha viveza. Y está bueno que un jugador así de joven ya se anime a ser parte de la selección argentina. No es fácil para él, sobre todo, ni en el fútbol argentino, ni en el fútbol europeo. Forma parte de un equipo grande. Salió de Argentinos Juniors, se fue al Stuttgart, que descendió de hecho. Quizás hubiese sido más difícil para un jugador con esa trayectoria llegar a la selección. Su paso por el Panamericano, de la mano del Bocha Batista, siempre que hablemos de Nico González, hablemos también de Bocha Batista, hace que hoy Scaloni ponga los ojos en él y lo tenga más que en cuenta a la hora de formar un 11 inicial. Y entre los 9 de área, obviamente, tenemos que hablar muy poco de Lautaro porque es indiscutido. Agüero, estando bien, con ritmo, vuelve a la selección. Y obviamente que un jugador de sus características, de su chapa, de su jerarquía, y si respetamos y nos acordamos del nivel que tenía antes de su primera lesión, tenemos que decir que obviamente hay que hacerle un lugar en el 11 inicial. Estos son para mí los 17 nombres, porque voy a sumar a Foyt también, que lo nombré medio al pasar como una alternativa, pero considero que entre Foyt y Sarabia, Montiel, se puede formar dos laterales derechos de ahí. Estos son los 17 nombres entonces que Scaloni considera titulares dentro de su equipo. ¿Qué tiene que lograr? Formar un central zurdo, que gracias a Dios tenemos 4 centrales zurdos muy buenos, que son Kahneman, Lisandro Martínez, Marco Senesi y Facundo Medina. Argentina tiene que tener un central zurdo con confianza para ser titular en la selección argentina, porque vemos que Otamendi hay ciertas competiciones en el futuro que le pueden quedar algo largas con respecto a su nivel.
el nivel de Otamendi lamentablemente está bajando con el correr del tiempo. De hecho, yo era un defensor. Cuando arranqué este canal, en mis 23 ficticios para Qatar 2022 ponía a Otamendi y hoy lo dudo y mucho, y casi que ni lo dudo. Pero sigue siendo titular del seleccionado argentino y eso hay que respetarlo, pero hay que formar un zurdo dentro de los centrales. Hay que buscar también como déficit de este equipo alguien que está a la altura de Paredes. Paredes cuenta con la confianza del entrenador y de que no tiene competencia, porque lamentablemente para mí, por lo menos, todavía Guido Rodríguez no es una competencia para Paredes. Y estamos contentos con el nivel de Paredes, sin duda. Tenemos que ver en los partidos que vienen, que se supone que Argentina no va a ser tan poseedor de la pelota como es contra Uruguay, quizás un poco más Argentina en la posesión, pero contra Brasil y después la Copa América. Y el salto de Dybala, creo que son los 3 déficits que tiene esta selección. ¿Por qué? Porque nos acercamos, espero equivocarme, y por eso hice ese silencio, nos acercamos a la última Copa América de Lionel Messi quizás. Esperemos que no, pero hay posibilidades de que sea la última. Y Dybala tiene que dar el paso. Tiene que dar el paso para que Messi descanse, para que Messi tenga un socio y hasta para que Messi, siendo Messi, tenga una competencia y sienta de que si no está él, hay alguien que lo puede hacer de manera similar. Creo que son los 3 puntos a corregir de esta selección argentina de cara al futuro. ¿Qué opinás de estos 17 titulares? 17 jugadores que tienen la mayor confianza del entrenador de cara al futuro. Muchas gracias por la buena onda y seguimos, como siempre, en este canal hablando de selección argentina. Muchas gracias.